Bueno, buenas noches a todos los concurrentes de esta reunión. La Sociedad Teosófica, como tiene costumbre, todos los últimos lunes de cada mes, la rama HPB hace una conferencia pública eh, buscando que las personas interesadas en estos temas puedan ahondar en algunos temas de interés. En esta oportunidad les presento al hermano Carlos del Busto. Él es un miembro muy respetado, querido en la logia, y también es el presidente de la rama en este periodo. El tema que él va a tratar es cómo la unión entre la ciencia y la espiritualidad pueden consolidar al ser humano. Y es un tema muy interesante porque ciencia y espiritualidad o el mundo religioso siempre se mantienen como que en extremos en algunos casos, ¿no? Entonces Carlos nos va a ahondar un poco en estos aspectos. Sin más, le cedo la palabra. Carlos es una persona muy leída. Yo respeto mucho su conocimiento en lo personal y en todos los ámbitos, y compartimos también la profesión ahí en tecnología, paramos corriendo Bien, con los mismos, en el mismo carril. bien, Así que sin más, te dejo, Carlos, para que puedas hacer tu gracias. conferencia. Gracias. Gracias, Alberto, y gracias a todos los que están presentes. Bueno, este tema para mí es un tema que realmente siempre me apasiona, me ha apasionado. Vivo siempre en esa disyuntiva entre cruzar, no cruzar, sino compartir la ciencia y la espiritualidad, específicamente en la sociedad teosófica, teniendo sobre todo la, la, la doctrina secreta en el libro 2 en la parte 3 que es fundamental, ¿no? Entonces, como estaba en el inicio, como comentaba Alberto, eh, han habido unos elementos que han sido motivantes para esta charla. Uno es qué pueden aprender los científicos de hoy de los maestros del pensamiento antiguo. Otro tema existe la posibilidad de llegar a una nueva concepción de la naturaleza de la mente, el potencial del desarrollo humano y de las antiguas tradiciones mediante la combinación de un enfoque occidental y oriental. Enmarcado en las dos directivas de la sociedad teosófica, siendo la primera buscando un estudio comparativo de las religiones, y la tercera, que es investigar leyes significadas en la naturaleza y los poderes latentes del hombre. Creo que la idea un poco es, anclado en las dos directivas de la sociedad teosófica, poder compartir este pequeño desarrollo de ideas que buscan sobre todo despertar, si me lo permiten, el relacionamiento entre ciencia y espiritualidad, ¿no? Esa es un poco la intención de esta breve charla. Para esto me he armado la presentación con un libro bastante antiguo, pero muy bueno, que se lo recomiendo, La Teosofía Explicada de Padre, y he tomado como referencia también uno de los libros de Dalai Lama sobre el universo de un solo átomo, porque me parece que es una persona que muy cercana a la ciencia me ha permitido poder hilvanar ideas, ¿no? Ancladas siempre con el primero. He tomado estos libros como referencia, unos diálogos que tiene el Dalai Lama y por supuesto la doctrina secreta también, el tomo 2 parte 3, y un español que yo trato siempre de estar cerca de él porque hace mucho cruce de información, y es un budista realmente. Entonces, bajo esa idea, con esa estructura de textos, me he permitido armar esta pequeña charla. Espero la puedan acompañar. He armado un enfoque preliminar donde trato de cruzar los dos vectores, generar enfoques de la teosofía, por supuesto, y luego una visión integradora de ciencia y espiritualidad, usando siempre los autores que he comentado. El tema siguiente, una perspectiva budista y una perspectiva teosófica sobre el mismo tema de la ciencia. Y al final, concluir creo que es un poco el resumen de la charla. Y me he permitido agregar también una reflexión de un muy buen libro que llegó a mis manos hace poco, de Juan Viñas, que creo que también en unas dos slides finales deja un poco, como que transmite todo esto de manera bastante. Como Juan Viñas lo he podido ver, no tuve la oportunidad de conocer, pero sí verlo en videos, y creo que es una persona bastante respetable en el mundo teosófico. Entonces, con ese marco de referencia,
yo voy a tratar de ir hilvanando ideas con respecto a algunos temas que ya están mapeados, ¿no? Y frecuentemente la ciencia y la espiritualidad son dos formas distintas de entender y explorar el mundo. Y aunque puedan parecer contrapuestas, no lo son. La ciencia se basa en la observación, el razonamiento y la experimentación para comprender el mundo que nos rodea. Su objetivo principal es explicar los fenómenos naturales y hacer predicciones precisas sobre cómo funcionan las cosas. La ciencia se enfoca en la objetividad y la evidencia empírica y busca explicaciones lógicas y coherencias para los fenómenos naturales. Por otro lado, la espiritualidad se basa en la búsqueda del significado y propósito de la vida, en la conexión con lo que trasciende a lo material. La espiritualidad puede estar relacionada con una religión o creencia, un ser supremo, o puede ser una búsqueda individual de una conexión más profunda en el universo y la naturaleza. Aunque pueden parecer en desacuerdo, la ciencia y la espiritualidad no se excluyen. Más aún, muchos científicos, y aquí me voy a permitir siempre apoyarme con algunos autores anclados en esto, ¿no? El Capra, el Tao de la física, estos diálogos que tiene Bohm con Krishnamurti. Yo leo también algunos autores, todos estos enmarcados más o menos en esto, ¿no? Más aún, como comentaban muchos científicos, creen que en la exploración de la ciencia puede aumentar su sentido de asombro y admiración por la complejidad del universo, y pueden ser motivados por un sentido de propósito y conexión espiritual. Por otro lado, la espiritualidad también puede estar influenciada por los descubrimientos científicos y la comprensión de la naturaleza del universo. Ahí creo que hay que resaltar la doctrina secreta en el tomo 2, si no me equivoco, en la parte 3 hay una adenda que habla sobre los temas científicos de manera, bueno, finales de 1800, pero muchas cosas que todavía siguen siendo vigentes y otras que todavía no se pueden probar, ¿no? Es un tema que más adelante voy a desarrollar porque la ciencia, como ustedes saben, se ancla mucho en temas de probar, ¿no? Y de demostrar cosas que a veces no puedo. Y ahí es donde yo voy a tratar de insistir en este vínculo, ¿no? En última instancia, la relación en la ciencia la relación entre la ciencia y la espiritualidad es compleja y multidimensional y depende en gran medida de la perspectiva individual. Cada uno de nosotros tiene un nivel de integración y o comprensión de cómo esta relación se puede impactar, ¿no? Cada uno tiene su propia percepción de este enlace. Lo importante es que ambas formas de explorar el mundo puedan ser valiosas y complementarias, y pueden llevar a una comprensión más profunda y completa de la naturaleza y de nuestro lugar en ella. A partir de ahora, más allá de las consideraciones del enfoque, que es un poco lo que yo pretendo explicar en las siguientes slides, voy a tomar como referencia algunas preguntas de este maravilloso libro, que vuelvo a repetir, se lo recomiendo porque es muy fácil, sobre todo para la gente que está, como yo, iniciándose en temas aprendiendo temas de teosofía. Este autor es bastante didáctico. Y se hace una pregunta, ¿no? ¿Es la ciencia moderna antagonista de la teosofía? Y la respuesta la comenta él. La teosofía abarca toda ciencia, antigua y moderna, ya que no puede haber conocimiento fuera de la divina sabiduría. Mientras los hechos continúen siendo los mismos, no puede haber sino una ciencia. Lo estrictamente científico es teosófico, y lo verdaderamente teosófico está en completa armonía con todos los hechos, y es por lo tanto científico en el más alto grado. Pero la ciencia fundamental entre los puntos de mira de la teosofía y la ciencia moderna es que la una dedica al estudio de la vida y la conciencia, y la otra al estudio de la forma y de los vehículos de la conciencia, de los fenómenos físicos en este y otros mundos, y lo que puede ser traído a nuestra conciencia tan solo mediante el cerebro físico y los sentidos. Acá hay todo un tema de fondo, ¿no? Nuestra era actual, todo lo tiene que demostrar, perdón, me salió algo raro. Todo lo tiene que verificar, todo tiene que estar de alguna forma anclado en estos conceptos, ¿no? Perdón. La ciencia moderna es un conocimiento sistematizado, dice, que sigue siendo padre, ¿no? Sistematizado de fenómenos sensoriales solamente
y muchas de sus conclusiones son erróneas, porque vacila en pasar más allá de los sentidos, aun cuando se trate de fenómenos físicos, como el sueño y las manifestaciones de trance. En tiempos antiguos, la religión y la ciencia eran aliadas, eran una sola, no había discordia entre inteligencia y el espíritu. La ciencia moderna, con su autosuficiencia y materialismo, hizo mofa de la teosofía, dice Papri, ¿no? En 1927, para que vean un poco el relacionamiento actual, y fue antaño sus antagonistas, pero felizmente el materialismo con sus absurdas teorías, absurdas entre comillas, ¿no? Es hoy cosa del pasado, por lo cual la oposición y la incredulidad ha disminuido gradualmente. Ningún lector imparcial o de amplio criterio podría estudiar la doctrina secreta, aquella obra capital, dice Pablo, de la enseñanza teosófica, si sentirse lleno de admiración ante la profundidad de conocimientos que revela y sin dejar de comprobar cómo la ciencia moderna va avanzando a lo largo de las líneas trazadas con anticipación por la autora de aquella monumental obra, HPD. Bueno, para los que no son miembros de la Sociedad Teosófica, Elena Petrona Blavatsky es una persona que escribió para los teósofos que están, evidentemente no voy a conocer mucho más sobre este tema. Hacerse también esta pregunta, que es interesante. ¿Es entonces la teosofía una ciencia? Pregunta Pablo. Verdaderamente es una ciencia, ya que las verdades que proclama no son asuntos de mera creencia teológica, sino de conocimiento directo adquirido por el estudio, por la investigación y la laboriosa observación. Siendo una ciencia de la vida, una ciencia del alma, enseña que el mundo es una manifestación del pensamiento divino, en todos los grados de materia que mutuamente se interpretan. El hombre tiene otros cuerpos aparte del físico, y cuando ha evolucionado suficientemente a fuerza de repetidas encarnaciones, puede desarrollar nuevos sentidos, adquirir más altos poderes mentales, observar los fenómenos de la naturaleza en materia más fina y comprender las inherentes leyes. Ahora bien, el estudiante de cada ciencia, sigo haciendo la respuesta de Paprio, ¿no? Ahora bien, el estudiante de cada ciencia ha de habilitarse para el estudio y debe tener el tiempo y la capacidad necesarios si desean adquirir conocimiento de primera mano. Igualmente, un estudiante de la ciencia teosófica deberá haber alcanzado cierto nivel en su evolución y haber purificado bien sus cuerpos físicos, astral y mental, para que les sirvan como perfectos instrumentos en sus investigaciones para los asuntos de materia sutil. De hecho, se ha definido a la teosofía moderna como una síntesis de las verdades esenciales de religión, ciencia y filosofía. Esto lo decía Pabri hace muchos años, y si ustedes lo ven y lo leen, lo interpretan, está totalmente, digamos, no solamente acertado, sino actualizado a cómo está ahorita la dinámica actual, ¿no? Acá, habiendo hecho una pequeña navegación por paso y haber comentado algo de la teosofía, me permito hacer tratar de conjugar ambos, usando ya a este libro que también se lo recomiendo, bastante bueno, de cómo hace la sintonización. La gran ventaja de la ciencia es su tremenda capacidad de contribuir al alivio del sufrimiento físico. Una visión algo diferente pero es solo a través del cultivo de las cualidades del corazón y de la transformación de nuestras actitudes que podremos empezar a afrontar y superar nuestro sufrimiento mental. En otras palabras, la potenciación de los valores humanos fundamentales es indispensable para nuestra búsqueda esencial de la felicidad. Por lo tanto, vistas desde el punto de vista, del bienestar humano, la ciencia y la espiritualidad no son ajenas entre sí. Precisamos de ambas, ya que el alivio del sufrimiento debe producirse tanto a nivel físico como a nivel psicológico. La siguiente exposición no constituye un intento de unificación de la ciencia con la espiritualidad, siendo el budismo el ejemplo que el autor conoce mejor. Lo comento porque sino un esfuerzo por examinar dos importantes disciplinas humanas. En ese sentido, con el propósito de desarrollar una manera más holística e integrada de comprender el mundo que nos rodea,
exploraré, dice el autor, una fórmula en profundidad, lo visible y lo no visible, por medio de la búsqueda de pruebas refrendadas por la razón. Tal vez la empresa más importante sea asegurarnos que la ciencia jamás se divorcie del sentimiento humano, fundamental de la empatía con los seres vivientes. Acá hay un tema, diría, sustancial, ¿no? La ciencia, en algunos casos, lo que está ocurriendo es que, digamos, hay mucha, pues el término más apropiado, mucho egoísmo, mucha visión que no se condice bien a veces, ¿no? Del mismo modo, este es un ejemplo bastante, digamos, fácil de poder razonar, ¿no? Del mismo modo que nuestros dedos únicamente pueden funcionar en relación con la palma de la mano, así los científicos deben permanecer conscientes de su relación con la sociedad en general. La ciencia es de importancia vital. No solo es un dedo de la mano de la humanidad, y su mayor potencial solo podrá ser realizado mientras nos cuidemos de no olvidarnos de él. Creo que acá hay un ejemplo bastante didáctico de que la ciencia es parte de una mano, en esta analogía que se hace, ¿no? Y no se debe olvidar la integridad de ambas partes, ¿no? En ese contexto, muchas dimensiones de la plena realidad de la existencia humana, como el arte, la ética, la espiritualidad, la bondad, la belleza, y por encima de todo la conciencia, quedan atribuidas a las reacciones químicas de nuestras neuronas neuronas en acción, o son consideradas manifestaciones de constructos puramente imaginarios, perdón, que es lo que creo que todos pueden razonar cuando trabajan en ese contexto, ¿no? El peligro consiste en reducir a los seres humanos en nada más que máquinas biológicas, productos azarosos de la combinación aleatoria de genes, cuyo único propósito en la vida es cumplir el imperativo biológico de la reproducción. Según la misma lógica, la espiritualidad debe contemplar los conocimientos y los hallazgos de la ciencia. Si como practicantes espirituales damos la espalda a los descubrimientos científicos, nuestra práctica también será empobrecida. Y esta actitud mental nos puede conducir al fundamentalismo. Yo creo que aquí hay un tema que es redundante, ¿no? O sea, teóricamente, y repito lo que está en letras, si como practicantes espirituales damos la espalda a los descubrimientos científicos, nuestra práctica también se verá empobrecida. Y esta actitud mental nos puede conducir al fundamentalismo. Perdón. Esta es una de las razones por las que animo a todos mis hermanos a emprender el estudio de la ciencia, para que sus hallazgos puedan ser integrados en la cosmovisión de la sabiduría antigua, en ese sentido concreto, pasando ya a estos encuentros con ciencia de una manera bastante coloquial, ¿no? En un sentido concreto, los métodos de la ciencia y el espiritualismo son diferentes. Es una confusión. La investigación científica procede a través del experimento. Utiliza instrumentos que analizan los fenómenos externos, mientras que la investigación contemplativa procede con el desarrollo de una atención afinada, que a continuación se emplea en el examen introspectivo de la experiencia humana. Ambos, no obstante, comparten una poderosa base empírica. Si la ciencia demuestra que algo no existe, su inexistencia, debemos reconocerla como un hecho. Y pongo entre paréntesis, su inexistencia es a veces tomada como algo que no se puede encontrar, ¿no? Si una hipótesis es sometida a prueba y demuestra ser verdad, debemos aceptarla. Así también la espiritualidad debe aceptar los hechos, se trate de hallazgos científicos o de descubrimientos contemplativos. Si a la hora de investigar algo, encontramos su razón de ser y demostramos su existencia, hemos de reconocerlo como una realidad. Aunque entre en contradicción con una explicación escritural, literal, que ha tenido validez durante siglos, o con alguna opinión o visión hondamente arraigadas.
Este tema lo resalto porque siempre es confuso, o se presta a confusión, ¿no? De manera que una de las actitudes fundamentales que comparten la espiritualidad y la ciencia son el compromiso de seguir buscando la verdad por medios empíricos y de estar dispuestos a descartar posiciones aceptadas o largamente sostenidas si nuestra búsqueda demuestra que la realidad es distinta. Una de las características más notables de la ciencia es el cambio que provocan sus hallazgos. En nuestra comprensión del mundo, la disciplina de la física sigue debatiéndose con las implicaciones del cambio del paradigma que tuvo lugar como resultado de la aparición de la teoría de la relatividad y de la mecánica cuántica a principios del siglo XX. Es así que lo descrito por el budismo como una de las más importantes teorías filosóficas se conoce como la teoría del vacío. Y la teoría del vacío, en el fondo, es, como ustedes saben, el budismo, y se explica más adelante. Yo he tomado unas notas acá. Es un tema de vacuidad, ¿no? Y lo voy a repetir más adelante. En teoría del vacío, en su núcleo persiste la profunda convicción de que existe una disparidad fundamental entre nuestra manera de percibir el mundo, incluida nuestra propia existencia y la auténtica realidad de las cosas. En nuestra experiencia cotidiana, tendemos a relacionarnos con el mundo y con nosotros mismos como si dichas entidades poseyeran características intrínsecas, definibles, discretas y perturbables. Por ejemplo, si examinamos nuestra concepción de nosotros mismos, veremos que tendemos a creer en la presencia de un núcleo esencial de nuestro ser, que caracteriza nuestra individualidad e identidad como un ego discreto, independientemente de los elementos físicos y mentales que constituyen nuestra existencia. La filosofía del vacío revela que este no es solo un error fundamental, sino que constituye la base del apego, el aferramiento y la aparición de numerosos prejuicios. Perspectiva budista 100%, ¿no? Esta diferencia fundamental entre el budismo y la ciencia, si trazamos el límite entre lo sensible y lo no sensible, o entre los organismos vivos y la materia inánime, tiene ramificaciones significativas. Entre ellas, la forma distinta en que ambas tradiciones contemplan la conciencia. Para la biología, como un ejemplo, la conciencia es un rasgo secundario, puesto que solo se caracteriza a un subconjunto de organismos vivos y no a todas las formas de vida. Para el budismo, la definición de vivo hace referencia a los seres sensibles, de forma que la conciencia es una de las características primordiales de la vida. Una digamos, bastante diferencia marcada, ¿no? Hasta ahora, hasta ahora nos hemos referido al origen del universo como algo que consiste únicamente de una mezcla de energía y materia inánime. El nacimiento de las galaxias, los agujeros negros, las estrellas, los planetas y el caos de las partículas subatómicas. Desde la perspectiva del budismo, sin embargo, existe un tema esencial, el papel de la conciencia. Por ejemplo, he tomado la libertad de la cosmología que aquí específicamente es una rueda o ciclo de tiempo, como la Abhidharma, que se puede traducir como encima del Dharma. Asumen que la formación de un sistema cósmico concreto está íntimamente ligada a las propensiones kármicas de los seres sensibles. En el lenguaje actual, podemos decir que estas cosmologías antiguas proponen que nuestro planeta evolucionó de modo que pudiera sostener la evolución de seres sensibles en las formas de miríadas de especies que existen actualmente en la Tierra. Y acá recurro nuevamente, dejando un poco la visión que tiene Dalai Lama a una pregunta que me parece interesante de Pablo. ¿Cómo me ayudará la teosofía a adquirir un conocimiento completo de las leyes de la vida y de la naturaleza? ¿Y por qué debería ser teósofo? Una pregunta que seguro alguna vez muchos de nosotros se ha debido hacer. Según ya se explicó, la teosofía es una síntesis de toda religión y filosofía y ciencia. La ciencia ha hecho grandes progresos en el pasado, pero hoy la ciencia se halla prácticamente en aprietos. La teosofía puede ayudarla con una teoría inteligente del universo,
desde la sustancia primordial del universo objetivo con sus incontables entidades vivientes y relacionado con el hombre, por medio del cuerpo, de los sentidos de los 7 planos de la naturaleza. Y así la teosofía, la ciencia del alma, la toma de la mano al estudiante científico y lo conduce a lo largo de nuevas avenidas del pensamiento. También es la teosofía base de religión y de la filosofía de la vida. Vemos toda clase de problemas sociales, extrema pobreza, extrema riqueza, desesperada miseria y degradaciones que parten del alma, lado a lado de gran progreso en ciencias y artes. Las enseñanzas teosóficas explican la causa de la raíz del mal, señalando el medio seguro para escapar de él. A veces esto me pareció muy interesante porque yo no las había enfocado con cómo lo ve Pablo, ¿no? A veces se dan 10 preguntas, buenas razones para estudiar teosofía. Y la primera es, resuelve el enigma del universo, armonizado los hechos de la ciencia con las verdades fundamentales de la religión. No voy a entrar a las otras 9, las tengo si a alguien me interesa anotar, pero esto es fundamental. 1927. La teosofía aporta a la ciencia nuevos reinos que conquistar levanta el ánimo de quien es víctima de las condiciones sociales, consolida el camino hacia el autosacrificio perfecto, integra la reencarnación, karma y fraternidad. Estas son algunas de las razones por las que usted debería ser teósofo, dice Pablo. Bueno, hasta acá he tratado de la manera más rápida posible, tratar de comparar, hacer una navegación por los medios tradicionales de ciencia, los conceptos básicos, y he hecho hincapié en el enfoque budista, que reitero, para mí es bastante, sobre todo el cómo el Dalai Lama explica las cosas. Ha publicado unas obras en 3 tomos, y un tomo muy fantástico sobre la materia y otro sobre la mente, los cuales, para mí, cuando los tuve a la mano, me pude dar cuenta que él es un hombre entre que la ciencia y la espiritualidad es baluarda, ¿no? Voy a tratar ahora de concluir un poco estas ideas y pasar a una reflexión final. ¿Qué lugar ocupa, dice Pablo, la ciencia en el marco global de los esfuerzos humanos? Lo ha investigado todo, desde la ameba más pequeña hasta el complejo sistema neurobiológico del ser humano, desde la creación del universo y la emergencia de la vida en la Tierra, hasta la mismísima naturaleza de materia y energía. La exploración científica de la realidad ha sido espectacular. No solo ha revolucionado nuestros conocimientos, sino que ha abierto nuevas avenidas para el saber. Ha empezado a abrir caminos en el complicado terreno de la conciencia. La característica principal que nos convierte en seres sensibles. Déjenme precisar acá. Hay varios autores. Yo personalmente, hace muchos años, me encontré con un autor que seguro no sé si ustedes lo conocen, se llama King Wilber, que tiene libros como, por ejemplo, El espectro de la conciencia, Conciencia sin fronteras, y un libro que cada vez que lo leo creo que lo entiendo un poco más, que es El estudio de la conciencia de Bessa, ¿no? Que pensaba hace unos años atrás, lo entendía, pero nuevamente lo vuelvo a leer y creo que nos pasa a todos cuando hay obras que son tremendamente valiosas. La pregunta es si la ciencia puede proporcionarnos una imagen exhaustiva del espectro entero de la realidad y la existencia humana. Desde el punto de vista del conocimiento antiguo, la plena comprensión del humano no debe ofrecer únicamente una descripción coherente de la realidad. Nuestra manera de comprenderlo y el lugar que ocupa la conciencia en ella, sino que debe incluir una clara concepción de cómo tenemos que actuar. Según el paradigma científico actual, solo el conocimiento derivado de los métodos estrictamente empíricos y sostenidos por la observación, la inferencia y la verificación experimental se puede considerar válido. Estos métodos se basan en la cuantificación, la medición, la posibilidad de repetición y la confirmación de terceros.
muchos aspectos de la realidad, al tiempo que algunos elementos cruciales de la existencia humana, como la capacidad de distinguir entre el bien y el mal, la espiritualidad o la creatividad artística, las cualidades altamente valoradas en el ser humano, quedan inevitablemente fuera del alcance de los métodos científicos. El conocimiento científico en su estado actual no es completo. Creo que es esencial reconocer este hecho, así como los límites del conocimiento científico. Solo con este reconocimiento podremos apreciar realmente la necesidad de integrar la ciencia con la totalidad de los conocimientos humanos. Como verán ustedes aquí, esta simbiosis, esta conexión, es algo que es materia de esta charla y creo que es fundamental. Y creo que lo expresa bastante bien en la conclusión, en esta conclusión, ¿no? De otra forma, nuestra concepción del mundo y de nuestra propia existencia quedará limitada a los hechos aducidos por la ciencia y dará lugar a una cosmovisión reduccionista, materialista e incluso nihilista. Desde que nació la ciencia moderna, la humanidad ha vivido el compromiso de la ciencia con la espiritualidad como el de dos importantes fuentes de conocimiento y bienestar. A veces la relación ha sido estrecha, una especie de amistad, y otra gélida. En muchas ocasiones ambas se han sentido incompatibles. En esencia, aunque apliquen métodos distintos, la ciencia y la espiritualidad comparten el mismo objetivo, es decir, la mejoría de la condición humana. En las mejores facetas, la ciencia está motivada por la búsqueda de un conocimiento que nos conducirá a una mayor prosperidad y felicidad. Actualmente, en esta primera década del siglo XXI, la ciencia y la espiritualidad tienen la posibilidad de encontrarse más cerca que nunca y de emprender un esfuerzo en común para ayudar a la humanidad a enfrentarse a los desafíos que nos plantean. Estamos juntos en esto. Yo soy total convencido de este párrafo. Creo que nos ha tocado vivir una época maravillosa en que la ciencia es, y ustedes lo pueden ver, espectacularmente atrevida, pero el espiritual es tremendamente inmenso. O sea, son dos líneas que, como he tratado de explicar en los slides anteriores, da la impresión que están divorciadas, pero si uno las enfoca realmente con un criterio como el que pretendo modestamente sugerir, creo que es sumamente interesante. Que cada uno de nosotros, como miembro de la familia humana, responda a esta obligación moral para que la colaboración sea posible. Este debería ser nuestro ruego de todo corazón, dice Dalai. Yo creo que acá trato de, tratado de rescatar estas ideas, como lo dije al principio, estos temas, creo que para generar la verdadera transmisión, si les parece, es referirme a gente muy conocedora y gente que, que, que conoce los temas en profundidad, ¿no? Bueno, hasta acá más o menos una conclusión de lo que he querido transmitir, y ahora me voy a permitir concluir, si les parece, esta breve charla, con un pensamiento que a mí bueno, el libro me llegó a las manos y me puse a leerlo, y este tema me pareció importante, ¿no? Dice, el hombre integral necesita de la filosofía, de la religión y de la ciencia, que en una época en la antigüedad no estuvieron separadas, ni enemigas, porque el hierofante, esto lo dice Juan Vines, en este libro Pláticas Teosóficas, porque el hierofante era el científico, el filósofo, y era al mismo tiempo el jefe de la religión. Ese puesto estaba reunido a esas ciencias, esas ciencias estaban reunidas en un solo saber, en un solo individuo. Y algún día, cuando las cosas progresen, volverán a ser aspectos de una vivencia y de una unidad que efectivamente son. Toda nuestra filosofía de la vida va a cambiar si nosotros tenemos la íntima y fuerte convicción de que nuestra naturaleza es espiritual y estamos de paso en esta escuela de la vida. Viviremos solamente para el presente, sino para la eternidad que nos espera. Bueno, hasta acá yo quería cerrar dentro del tiempo, esta propuesta, esta charla, y bueno, y me estoy un poco a su disposición si tienen alguna
alguna consulta y espero poder responderles. Gracias por su tiempo y su paciencia, ante todo.